Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz y de momentos maravillosos. Hoy, damas y caballeros, tenemos entre manos una historia que está provocando auténticos seísmos en el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo turco. Créanme, esta narración está tejida con todos los hilos de un auténtico culebrón, de esos que nos tienen al borde del asiento, enganchados a cada giro y cada revelación. Nos adentraremos en la vida y los posibles reencuentros de dos nombres que resuenan con una fuerza inusitada, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los icónicos protagonistas de Erkenci, esa serie que no solo conquistó corazones en su Turquía natal, sino que se expandió como un incendio, cautivando a audiencias en todos los rincones del planeta. Y sobre esa relación, sobre esa química que trascendió la pantalla, ahora planea un rumor que tiene a millones de seguidores conteniendo la respiración, expectantes ante lo que pueda suceder. La pregunta del millón, la que resuena en cada foro, en cada comentario de redes sociales, es clara y concisa: ¿está Can Yaman buscando activamente reconciliarse con Demet Özdemir? Y lo que es aún más crucial, ¿tendrá éxito en su empeño? Si ustedes son devotos amantes de las historias de amor con mayúsculas, si disfrutan desentrañando los dramas que a menudo se esconden tras las cámaras, o si simplemente les fascina el suculento cotilleo del universo de las estrellas, les insto a que se queden conmigo. Porque lo que vamos a desgranar hoy se pone cada vez más interesante, más complejo y sin duda alguna, más apasionante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de rumores y posibles reencuentros, si aún no se han unido a nuestra creciente familia, les invito encarecidamente a que le den un buen toque al botón de suscribirse y, por supuesto, a que activen esa campanita que les notificará de cada una de nuestras actualizaciones. Porque aquí, en este canal, nos comprometemos a traerles siempre lo último, lo más jugoso, y las noticias que realmente mueven los cimientos del mundo del entretenimiento. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue, ni es, un asunto trivial. De hecho, fue sin la menor duda uno de los mayores y más irresistibles atractivos de la aclamada serie Erkenci. Su química en pantalla era algo fuera de lo común, una conexión palpable, casi eléctrica, que magnética traspasaba la fría barrera de los televisores y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era una magia que llevaba a miles, a millones, a soñar despiertos con la posibilidad de que esa intensa y conmovedora conexión no se limitara a los confines de los sets de grabación, sino que floreciera en la vida real. Y para asombro de muchos y para deleite de sus fans, así fue al menos durante un periodo de tiempo. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a serpentear de forma discreta, pero insistente, durante el intenso rodaje de la serie. Al principio ambos actores intentaron con cierta cautela mantener su relación en un plano más privado, lejos de las voraces cámaras y la insaciable curiosidad del público. Sin embargo, las pruebas, las evidencias físicas, los avistamientos casuales, parecían gritar a los cuatro vientos que, efectivamente, había algo mucho más profundo y significativo que una simple y convencional amistad. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos, cenas discretas, paseos nocturnos, y su complicidad era algo que no se podía ocultar, evidente en cada una de sus escasas apariciones públicas conjuntas. La admiración del público hacia ellos como pareja era desbordante. Los fans, en un acto de puro cariño y devoción, los apodaron cariñosamente Canem, y el sueño colectivo de ver a una pareja perfecta, nacida de la ficción, hecha realidad, parecía estar a punto de cristalizar. Sin embargo, como ocurre con una frecuencia alarmante en el vertiginoso, volátil y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas ni tan idílicas como parecen en la superficie. Poco tiempo después de que su relación empezara a ser, más o menos, aceptada y confirmada por el público, comenzaron a surgir los ominosos y persistentes rumores de una ruptura. Las razones exactas que desencadenaron el fin de su relación nunca fueron confirmadas oficialmente por ninguno de los dos protagonistas, una estrategia de silencio que, lejos de apagar las llamas, solo sirvió para alimentar aún más la voraz especulación pública. Las hipótesis eran tan variadas como los propios fans. Algunos susurraban que las abrumadoras presiones de la fama, las extenuantes y desfasadas agendas de trabajo que los mantenían constantemente separados, o simplemente diferencias personales irreconciliables habían sido los detonantes. Otros, con una vena más maliciosa y quizás buscando un drama mayor, apuntaban directamente a celos profesionales, a envidias latentes, o a proyectos laborales individuales que los habían distanciado de forma irreparable. Lo que sí es una verdad incontestable es que, de la noche a la mañana,
parecieron tomar rumbos completamente opuestos, al menos en lo que a la esfera de su relación sentimental se refería. La magia se había desvanecido, o al menos eso era lo que el público creía. Pero aquí es donde la historia adquiere un matiz verdaderamente intrigante, un giro que ha capturado la atención de propios y extraños. En las últimas semanas las redes sociales, esos espejos omnipresentes de la vida de las celebridades, y los principales portales de noticias del corazón turcos, se han inundado de una avalancha de señales, de indicios sutiles pero reveladores, que apuntan de manera insistente a un posible, e incluso probable, acercamiento entre Can y Demet. ¿Y qué tipo de señales estamos analizando aquí? Pues bien, no hablamos de confirmaciones rotundas, sino de ese tipo de me gusta estratégicamente discretos en publicaciones compartidas en Instagram, de comentarios que parecen cargados de significados ocultos, de mensajes que parecen dirigirse más allá de lo superficial, e incluso de avistamientos que, si bien no constituyen una prueba irrefutable, sí avivan la llama de la esperanza para sus legiones de seguidores. Can Yaman, estado particularmente activo y visible en su cuenta de Instagram últimamente, ha estado dando me gusta a un número significativo de fotos de Demet Özdemir. Y lo que hace esto aún más llamativo es que algunas de estas fotografías son bastante antiguas, como si Can estuviera navegando retrospectivamente por su feed, revisando viejos recuerdos, y decidiendo, de manera deliberada, revivir esos momentos compartidos. Para muchos observadores atentos y fanáticos acérrimos de la pareja, esta recurrencia no puede ser meramente una coincidencia, se interpreta como una señal clara de que algo está removiéndose en su interior. Además de estas interacciones virtuales, se rumorea con insistencia que Can Yaman ha estado intentando establecer un contacto más directo y personal con Demet. Se habla de mensajes privados intercambiados en plataformas de mensajería, de llamadas telefónicas que podrían haber tenido lugar en la intimidad, e incluso de intentos concretos de coordinar encuentros privados, alejados del ojo público. Pero y aquí reside la gran pregunta que mantiene el suspense, ¿qué ha respondido Demet a estos supuestos y persistentes intentos de reconciliación por parte de Can? Esa es la incógnita mayúscula, el enigma que nadie ha logrado desvelar hasta la fecha. Hasta ahora, Demet ha optado por mantener un perfil público mucho más bajo en lo que respecta a su vida privada, enfocándose de manera férrea en sus proyectos profesionales y en cultivar una imagen pública más reservada y discreta. Si bien es cierto que ha habido alguna interacción virtual mínima, casi insignificante en el gran esquema de las cosas, no existen indicios claros, ni siquiera sutiles, de que haya correspondido a los avances de Can de la misma manera entusiasta o recíproca. Su silencio o su discreción es parte fundamental de este misterio. Lo verdaderamente fascinante de todo este entramado es intentar desentrañar las posibles motivaciones detrás de esta posible búsqueda de reconciliación. Ha sido un proceso de reflexión profunda por parte de Can Yaman, en el que ha analizado su relación con Demet y ha llegado a la dolorosa conclusión de lo que pudo haber perdido. O quizás se trata de una estrategia calculada, una maniobra mediática orquestada para generar una ola de atención y expectación, algo que, siendo francos y realistas, no es algo inusual ni ajeno al funcionamiento del intrincado mundo del espectáculo. Can Yaman, tras cosechar un éxito arrollador con Erkencicus, decidió lanzarse de lleno a proyectos internacionales, a una proyección global que lo ha llevado a conquistar escenarios en Italia y en otros rincones del mundo. Se ha sumergido de lleno en la producción de películas y series de gran calibre, y su fama personal se ha disparado exponencialmente, convirtiéndolo en un icono a nivel mundial. Sin embargo, en ocasiones, la brillantez del éxito profesional no es suficiente para compensar la ausencia de la felicidad personal, y es posible, incluso probable, que Can se esté dando cuenta de esa verdad fundamental ahora. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido una trayectoria profesional más estable y consolidada dentro de las fronteras de Turquía, involucrándose en proyectos igualmente exitosos y cosechando el apoyo incondicional de una base de fans leal y ferviente que la acompaña en cada paso. Su carrera ha sido sin lugar a dudas meteórica, y ha demostrado ser una actriz de un talento excepcional, versátil y con una gran capacidad interpretativa. Quizás con el paso del tiempo, con la acumulación de experiencias vitales y profesionales, ambos han madurado considerablemente, han aprendido de los errores del pasado, y ahora abordan las situaciones desde una perspectiva mucho más serena y analítica. La etapa de juventud, impulsada por la adrenalina y el frenesí de la fama repentina, puede nublar el juicio y llevar a tomar decisiones precipitadas. Ahora, quizás con una mayor calma y una visión más clara, ambos podrían estar más abiertos a considerar la posibilidad de una nueva oportunidad.
Profundicemos en el análisis de las posibilidades reales. Si Khan está realmente inmerso en un proceso de búsqueda de reconciliación, ¿qué es lo que tendría para ofrecer? Una promesa firme de estabilidad, de madurez emocional, de un compromiso real para priorizar la relación por encima de las exigencias y presiones inherentes a la fama. Estaría dispuesto a realizar los cambios personales y de estilo de vida necesarios para que esta vez la relación tenga una oportunidad real de prosperar. Y por su parte, si Demet llegara a considerar la posibilidad de darle una segunda oportunidad, ¿qué factores la motivarían a dar ese paso? ¿Sigue albergando sentimientos profundos por él? ¿Cree genuinamente que han evolucionado lo suficiente como individuos como para superar los obstáculos y las diferencias que en su momento los separaron? El factor Erkentzicus es sin duda alguna innegable en toda esta ecuación. Esa serie no solo fue un éxito televisivo, creó una atmósfera mágica, una conexión especial que trascendió la pantalla y se incrustó en el imaginario colectivo de millones de personas. Los fans siguen añorando con vehemencia esa química inconfundible, esa pareja que tanto llegaron a amar y a idealizar. Si se produjera una reconciliación, sería una noticia que literalmente explotaría las redes sociales, reavivando con una intensidad renovada la pasión de miles de seguidores que sueñan con verlos unidos de nuevo, quizás incluso en un futuro proyecto que replique el éxito del pasado. La nostalgia, ese poderoso sentimiento, juega un papel fundamental en esta narrativa. Y la esperanza de que la ficción pueda volver a inspirar la realidad, o que una relación real, forjada en el crisol de ese éxito compartido, pueda volver a florecer, es un escenario tremendamente atractivo para el público. Sin embargo, también debemos mantener una dosis saludable de realismo y pragmatismo. Las rupturas, especialmente aquellas que ocurren en el exigente y a menudo implacable escenario del mundo del espectáculo, suelen ser procesos extremadamente complejos. Involucran egos inflados, agendas profesionales contrapuestas, intereses personales y mediáticos que pueden ser muy poderosos. Y el público, aunque se deleita y adora las historias de reconciliación y los finales felices, también puede convertirse en un juez implacable si la relación no logra prosperar y mantener la chispa. La presión mediática que rodearía una posible reconciliación sería, sin duda alguna, inmensa, casi sofocante. Cada paso que dieran juntos, cada fotografía publicada, cada comentario realizado, sería analizado al milímetro, diseccionado hasta el más mínimo detalle. ¿Estarían ellos preparados, tanto individual como conjuntamente, para soportar ese escrutinio constante y esa presión sin precedentes? Consideremos detenidamente la personalidad de cada uno de ellos, sus temperamentos y sus enfoques vitales. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, con un temperamento a veces impulsivo, y no pocas veces, objeto de controversia debido a sus declaraciones o su estilo de vida. Su forma de vivir la vida con intensidad, sus audaces declaraciones públicas, su proyección global y su estilo de vida cosmopolita, lo han puesto a menudo en el ojo del huracán mediático. Demet Özdemir, por el contrario, parece ser una persona considerablemente más reservada, más enfocada en la progresión metódica de su carrera profesional, y mucho más protectora de su esfera privada. Estas diferencias notorias en sus personalidades, que quizás en un momento dado fueron parte esencial de la atracción mutua y del magnetismo que ejercían, también podrían haber sido, y de hecho probablemente fueron, fuentes significativas de conflicto y desacuerdo en su relación. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales, tangibles, de que Can Yaman logre de verdad y de manera efectiva reconciliarse con Demet Özdemir? En este preciso instante en el que nos encontramos, es extraordinariamente difícil emitir un juicio definitivo o dar una respuesta categórica. Las señales que tenemos sobre la mesa son tenues, sutiles, pero lo suficientemente consistentes como para que los rumores sigan cobrando fuerza y alimenten la imaginación colectiva. Los me gusta en Instagram y los supuestos intentos de contacto son, en última instancia, solo eso, rumores, especulaciones, indicios que pueden o no ser interpretados correctamente. A menos que haya una declaración oficial y contundente por parte de alguno de ellos, o una fotografía pública inequívoca que los muestre juntos y felices, todo lo que estamos discutiendo aquí seguirá siendo, por ahora, pura especulación, aunque muy bien fundamentada y sumamente intrigante. Sin embargo, si algo hemos aprendido del vertiginoso y a menudo sorprendente mundo del entretenimiento es que las segundas oportunidades existen, que son posibles, y que el corazón humano a veces sigue caminos insospechados y sorprendentes. Si Can Yaman está genuinamente dispuesto a demostrarle a Demet que ha madurado,
que ha reflexionado sobre sus acciones pasadas, que está comprometido de manera sincera con la idea de una relación seria, y que realmente valora lo que tuvieron y lo que podría ser, entonces quizás, solo quizás, tenga una oportunidad real. Y si Demet percibe esa sinceridad palpable, si siente que las diferencias que los separaron en su momento han sido superadas o que pueden ser gestionadas de manera constructiva, podría estar dispuesta a considerar seriamente la idea de reabrir esa puerta. Lo que sí es absolutamente cierto y está fuera de toda duda es que esta historia, este suspense romántico entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, mantiene a millones de personas en un estado de expectación constante. La dinámica intrínseca entre Can y Demet, la poderosa y envolvente nostalgia que rodea a Erkencikus, y la tentadora promesa de una posible reconciliación, son elementos que en conjunto tienen el poder de capturar y cautivar la imaginación de audiencias a nivel global. Seguiremos con la máxima atención cualquier nueva información que surja, porque en el efímero y cambiante universo de las estrellas, uno nunca sabe cuándo puede ocurrir un giro argumental inesperado. Y cuando ese giro suceda, cuando tengamos una confirmación, aquí estaremos, listos para contárselo a ustedes en primicia. En resumen, hemos desgranado minuciosamente los rumores persistentes de que Can Yaman está intentando activamente reconciliarse con Demet Özdemir. Hemos analizado con detalle las señales, los indicios que alimentan estas especulaciones, y hemos profundizado en las posibles motivaciones detrás de estos supuestos avances. También hemos considerado las complejidades inherentes y los desafíos que rodearían una posible reconciliación exitosa. Si bien las pruebas son por ahora de naturaleza circunstancial y no definitivas, la esperanza del público y la vorágine de especulaciones continúan a un ritmo frenético. El futuro de esta potencial unión sentimental es, en este momento, completamente incierto, pero lo que está meridianamente claro es que la historia de estos dos carismáticos actores sigue cautivando y fascinando a millones de personas en todo el mundo. Muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado en este análisis detallado y apasionante. Ha sido un auténtico placer compartir estas reflexiones y este viaje de especulación con ustedes. Ahora, antes de despedirnos, me encantaría escuchar su valiosa opinión. ¿Creen sinceramente que Can Yaman y Demet Özdemir deberían darse una segunda oportunidad y luchar por su amor? ¿O consideran que es más sensato y saludable para ambos dejar el pasado atrás y seguir adelante por caminos separados? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, con análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos veremos muy pronto en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que les encantará. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.